Amigos de XFM, tal y como se los anunciamos, tal y como lo venimos promoviendo desde muy temprano, me acompaña y además, créanme que es un honor tenerlo acá, que es un placer tenerlo acá. Se aprende mucho de él. Juan Miguel Zunzunegui, déjame saludarte con cariño. ¿Cómo has estado, Juan Miguel? Muy bien, Jesse, muy bien, con mucho trabajo, muchos proyectos, escribiendo muchos libros, haciendo cosas en la tele, en fin, bien, me la he pasado bien. Oye, pues qué bueno. El tema amerita hablar contigo. Falleció Francisco, el Papa Francisco, Juan Mario Bergoglio, falleció el Papa Latino, falleció el Papa del Pueblo, así le decían. ¿Qué significado debe tener para el catolicismo, para una iglesia católica que pareciera estar cada día pues más invadida por religiones y religiones, por dudas y por pues cualquier cantidad de noticias que surgen para bien o para mal en torno a ella? Pues es curioso, ¿no? Me hiciste una pregunta muy interesante que no esperaba, ¿qué significado tiene? Es, a ver, en teoría, no debería tener ningún significado, ¿ves? Es decir, papa, como ha sido los últimos 2000 años. No sé si recuerdas que bueno, el Papa enfermó hace ya un par de meses, ¿no? O 3 meses, y ya ves cómo son, sobre todo las redes con las teorías conspiranoicas, y no sé si te tocó ver que ya había cualquier cantidad de publicaciones sobre el Papa ya murió, pero la iglesia no quiere que lo sepas, te lo están ocultando. Y me encanta porque vi muchos comentarios del tipo, es que el Papa ya murió, pero la iglesia no sabe qué hacer. Yo nomás pensaba, madre mía, la iglesia no sabe qué hacer ante la muerte del Papa. Pues van a hacer un cónclave, van a hacer lo que han hecho siempre, no sé, van a hacer lo que llevan 2000 años haciendo, ¿no? A ver, la doctrina cristiana católica deja una cosa muy clara y es que el Papa es electo por el Espíritu Santo. A eso me refiero cuando digo que no tendría que significar nada, es decir, un papa electo por el Espíritu Santo quiere decir que aunque tenga que ver con un voto de los cardenales en el cónclave, pues según la doctrina católica, estos cardenales en el cónclave, en lugar de urdir alianzas entre ellos, que es justo lo que hacen, eh, han recibido la inspiración del Espíritu Santo para elegir al mejor sucesor de San Pedro. Si esto es así, y esto es lo que, a ver, si uno es católico, eso es lo que se supone que uno cree, ¿no? Esa es la doctrina católica. Si al Papa lo elige el Espíritu Santo, pues siempre el papa, el que sea, es el mejor papa posible. Es que si no, no hubiera sido electo por el Espíritu Santo, ¿no? Claro que la personalidad del papa puede influir muchísimo en el rumbo de la iglesia, ¿no? Puedes tener un papa tan carismático como Juan Pablo II, que dejó a la iglesia con muchos problemas, porque llegó un momento en que una institución bimilenaria dependía del carisma de una persona. Benedicto XVI, anticarismático, pero teólogo inteligente, profundo, pero muy conservador. Y de pronto el Papa Francisco, pues absolutamente liberal, progresista, dirían algunos. Pero habría que pensar que, siguiendo siempre la doctrina católica, que por algo el Espíritu Santo eligió a esa persona en las circunstancias dadas en que se encuentra la iglesia de Dios, ¿no? En ese sentido, eh, todo católico tendría que asumir que fue el mejor papa, que murió en su mejor momento y que elegirán al mejor papa, porque se supone que el Espíritu Santo está detrás de todo esto. Y así nos vamos a la historia y a la sociedad. Bueno, pues un papa que efectivamente fue muy... A ver, es difícil usar la palabra progresista en la Iglesia Católica, pero dentro de la Iglesia Católica, Francisco fue un papa muy progresista en el sentido de que en su discurso se acerca mucho, no solamente a los a toda la comunidad, eh, y, eh, y a los divorciados, y habla de pronto de las mujeres, y habla incluso del celibato sacerdotal. Y a ver, aquí hay que entender una cosa, Jessy, todo eso, la gente luego, el Papa opinaba eso, y decía, wow, la iglesia está cambiando. Dices, no, esas son las opiniones personales del Papa. El Papa, según la doctrina católica, tiene calidad de infalible, inspirado por el Espíritu Santo, únicamente cuando enuncia dogmas de fe, no cuando dice cualquier cosa. Es decir, que todas las posturas del Papa con respecto a la comunidad, en fin, a todo lo que hemos dicho, son sus opiniones personales. No son un verdadero cambio en la iglesia, aunque, por supuesto, mete un tema de debate pues en el católico promedio, en la feligresía, que tendrán que preguntarse, bueno, si el Papa
se está abriendo a estos temas a los que luego los católicos suelen ser tan cerrados, pues tal vez tendríamos que abrirnos. En ese sentido, la personalidad del Papa importa. E importa por otra cosa bien interesante. Por supuesto que te marca una tendencia muy clara, porque se ve en los medios, una iglesia que trata de, pues, medio actualizarse. Y lo que no se ve en los medios, la resistencia dentro de la iglesia, que es una institución que en su esencia es profundamente conservadora y que hay una gran resistencia al Papa Francisco. Aquí lo interesante es ver, si bien se supone que nunca hay ni tendría que haber candidatos al papado, y en teoría ningún cardenal tendría que hacer campaña, esto no es así, si hacen campaña y si hay candidatos, ¿no? Y cuando uno ve los que, pues los expertos en el Vaticano te dicen que son los candidatos, pues justo ves una guerra entre progresistas y conservadores. A quien elijan como papa será el verdadero símbolo. Hay ciertos de los papables, preferiti, como les llaman ellos, que la mitad de ellos pues, son de la línea de Francisco. ¿No? Si eligen a alguno de ellos, pues esto te dirá que la iglesia, que el mensaje y la idea de Francisco permeó bastante en la iglesia y que se está operando una transformación. Si gana uno de los cardenales opositores a Francisco, pues lo que te dice es que hay una reacción muy conservadora dentro de la iglesia en contra de tanta reforma. Vamos a ver quién gana. Eso es lo que es importantísimo. Oye, ¿qué es la curia? Cuéntanos. La curia papal es como el gabinete, bueno, no, es un poquito más elevado. La curia papal es el gobierno de la Santa Sede, bueno, es el gobierno de la Santa Sede y es el gobierno de la Ciudad del Vaticano, porque también hay que recordar que el Papa tiene muchos cargos. Por un lado, el Papa es el sucesor de San Pedro, es decir, es el que ocupa, el que preside la Santa Sede, la sede de la Iglesia Católica, la sede de la institución. Luego está la Ciudad del Vaticano. O sea, la Santa Sede es una estructura institucional de la Iglesia Católica. La Ciudad del Vaticano, pues es este micropaís que tiene soberanía, donde el Papa es el soberano. Entonces, por un lado, el Papa es el soberano de un país. Por otro lado, es el sumo pontífice de la Santa Sede. La curia romana es quien gobierna en la Ciudad del Vaticano y en la Santa Sede. Y claro, la curia romana, que tiende a ser muy conservadora, porque la curia no depende de papas, ¿no? Es como en un sistema presidencial o en un sistema, hasta en un sistema monárquico, de hecho. Los monarcas van y vienen, y aunque los monarcas pueden durar décadas, lo que le da continuidad a un reino es que aunque los monarcas vayan y vengan, los ministros siempre están ahí. Son como los ministros en ese sentido. Son los que realmente van tratando de definir cuál será el cauce de la iglesia. El papa que esté en el trono pontificio va a tener que estar lidiando mucho con esta curia, porque en general siempre se va a enfrentar a una gran oposición. Fíjate que siempre me ha llamado la atención este tema de que cuando el Papa está ya muy viejito, hablo de Juan Pablo II, que sus últimos años era pues ya un hombre de la tercera edad, ya muy, pues muy enfermo Muy enfermo. y con muy pocas capacidades para poder suponer que él manejaba la iglesia, igual que Francisco los últimos meses, pues ya muy enfermo, poco salía, poco se sabía de él. Y es de imaginarse que alguien maneja la iglesia cuando ellos no están, o sea, o cuando ellos ya no están en posibilidades lúcidas de llevar un gobierno o de llevar una iglesia o de llevar un reinado. Claro, bueno, hay un secretario de Estado, por supuesto. En realidad el Papa es como un rey en ese sentido, en el sentido más conservador. El Papa es un rey, es decir, el Papa solo reina. ¿Qué es reinar? Nada. Reinar es ser el rey. No es llevar el gobierno lo lleva una junta de ministros. Entonces, en el caso de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano, el Papa reina. Quien administra y quien lleva, pues es la curia. Ahora, insisto, el Papa tiene, por lo menos en teoría, un poder absoluto, porque es inspirado. Eh, en la práctica, el Papa sí necesita estar contando con el apoyo de esta curia. Ahora, claro, al final todo está determinado por el Papa, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en el cónclave va a haber 140 cardenales para elegir al siguiente Papa. De esos 140, 80% de ellos fueron puestos por el propio Francisco.
Cuando un papa nombra a un cardenal, está haciendo un acto importantísimo. O sea, una cosa es un obispo y un arzobispo, ¿no? Que son los que administran un territorio de la iglesia, ¿no? Un obispado y un arzobispado. Un cardenal es un príncipe de la iglesia y son los que van a elegir al siguiente papa. Entonces, cada que el papa nombra a un cardenal, y el papa puede nombrar a un cardenal cuando quiera, cada vez que el Papa nombra a un cardenal, o sea, puede nombrar más y más y más, puede hacer crecer el número de cardenales. Todavía en el siglo XVI, 10 cardenales elegían al Papa. Este año van a ser 140 los cardenales que van a elegir al Papa, pero 80% de ellos fueron puestos por Francisco. Esto quiere decir que el Papa en funciones al nombrar cardenales, y sobre todo si se pone a nombrar muchos, como hizo Juan Pablo, como hizo Francisco, eh, pues está determinando en gran medida quién lo va a suceder, porque está nombrando cardenales afines a sus ideas, pensando en que cuando llegue el momento del cónclave van a elegir a un candidato que continúe con estas ideas. Oye, se dice mucho que tiene el Papa Negro, un Papa asiático, un Papa africano, eh, que viene una época de muchos dimes y diretes. Lo que sí estamos seguros es que uno de estos más de 140 o bueno, 140, Ujú. uno de ellos, si no es que ya sabe que será, va a salir siendo papa de ese cónclave, ¿no? Sí, a ¿Cómo ver, este tema no lo sabe, del perdón. papa de color, de Ujú. todo esto? A ver, es que claro que cada que llega un cónclave empiezan demasiadas, empiezan a comentar demasiadas cosas, ¿no? Porque lo del Papa Negro se le atribuía, cuando fue la elección de Francisco, a una serie de profecías relacionadas con la iglesia, particularmente las atribuidas a un tal San Melquiades, que son profecías relacionadas con cada papa, a cada nombre le da a cada papa le da un nombre simbólico y demás, y en teoría la iglesia termina con la elección del Papa Negro. Y siempre se interpretó, no significa negro raza, negro color, significa simbólicamente otra cosa, negro de alma, negro de espíritu. Luego cuando eligieron a Francisco, este es el Papa Negro porque es jesuita, la Orden Negra, y empiezan a decir una cantidad de cosas. Y claro, ahora tenemos a Monseñor Turkson, que es de Ghana, es muy probable que sea papa, porque Monseñor Turkson, Peter Turkson, viene sonando como un papable muy importante desde que eligieron a Benedicto XVI. Ya se hablaba de Monseñor de Peter Turkson, claro, era muy joven. Con Francisco, ahí estaba prácticamente como la otra opción, y aquí está ahorita todavía, y tiene algo así como 76 años. Es, es es moderno, es progresista, bueno, ya sabes, simbólicamente es africano, aunque bueno, es ganés, pero bueno, de alguna forma es como decir, pues ahora es un africano el que representa a la iglesia, el que está a la cabeza de la iglesia, que además tendría mucho sentido después de Francisco, porque con Francisco no fue ni por ser argentino ni por ser jesuita, con Francisco fue por ser hispanoamericano. Y es por eso, porque claro, de pronto hay que recordar una cosa, Hispanoamérica y en segundo lugar África. Bueno, América, porque Estados Unidos es uno de los países católicos más grandes del mundo, a pesar de no ser un país católico. América y después África son los grandes baluartes, paradójicamente, de la iglesia romana, que en Roma, Italia y en Europa ya no tiene prácticamente nada, ¿no? Entonces, claro, si entiendes que simbólicamente el Papa es por encima de los cargos que ya te mencioné, es la cabeza de la comunidad, ¿no? El guía, el pastor supremo de los creyentes, bueno, el padre, ¿no? Em, pues es el padre de la comunidad católica, pues tiene que representar a esa comunidad católica y si el grueso de los católicos está en Hispanoamérica, tiene sentido que el Papa sea hispanoamericano. Si el segundo gran baluarte del catolicismo es África, pues tendrá sentido que ahora la cabeza de los católicos sea un africano. Eso va a romperlo todo, a nivel simbólico, a nivel ideológico, porque, pues claro, la iglesia, pues claro, lleva 2000 años, hombre, por razones históricas muy lógicas, pero la iglesia lleva 2000 años siendo, pues así, el baluarte de los hombres blancos heterosexuales, ¿no? O sea, el patriarcado en toda su gloria, ¿no? Ya elegir a Francisco es salirte de Europa y eso ya era simbólico, Hispanoamérica, pero sigue siendo un hombre blanco, ¿no? Y ahora, irte con un africano, uff, eso sí que puede ser simbólico si se atreven a hacerlo. Otro papa latino, Otro, no creo, no creo porque ni siquiera hay un candidato que suene para ser un candidato, o sea, para ser papa, no lo hay. Hay dos papables norteamericanos, eso sí, conservadores los dos.
No creo que vayan a elegir un estadounidense, que además son muy, uno de ellos, no recuerdo cuál, es muy cercano a Donald Trump. Entonces, no creo que se vayan por allá. Por ahí suena mucho un monseñor de Sri Lanka, francamente, no creo. Un filipino, no creo. Pues es muy joven. De pronto hay algunos que te dicen que son papables, pero tienen 68 años. Elegir a alguien de 68 años es elegir papa por 20 años. Hay que entender que todos los que eligen, que gran parte de los que eligen quieren ser el papa. Y si no lo van a hacer en esta, lo quieren ser en la otra. Si tú eliges a un papa de 64 años, acabas de decidir que tú nunca vas a ser papa, porque ese papa va a estar ahí 20 años si las cosas siguen su curso natural. Si tú eliges a un papa de 78 años, de 80 años, 80 que es la máxima edad en la que eres elegible, pues estás garantizando un cónclave dentro de pocos años. Y entonces todos prefieren elegir a un hombre mayor. Oye, también se decía este tema de que, digo, de todas las cosas que llega uno a leer, que el tener a un papa norteamericano muy allegado a Trump le reforzaba a él toda esta guerra ideológica que trae contra el resto del mundo, afianzando toda la base católica que pudiera tener a los Estados Unidos. Me parece una locura, pero es de las cosas que uno llega a leer de Bueno, medios pero a ver, importantes. ojo, el vicepresidente Vance estuvo con el Papa muy pocos días antes de que muriera. Creo que fue Y el el último vicepresidente, que lo ve, el último político que lo ve con vida. probablemente el último político que platica, bueno, que conversa más bien, que le dice algo, pero el mensaje que le lleva el vicepresidente de los Estados Unidos al Papa es que están con sus valores y que van a gobernar siguiendo esos valores. Entonces, a ver, claro, ahí tienes a un vicepresidente muy, 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 muy conservador, que representa hoy lo más conservador de Estados Unidos, dándole un mensaje así de conservador a un papa que representa lo más progresista que tiene la iglesia. Eso fue muy sui generis, fue muy raro, pero pues es un Estados Unidos que evidentemente se quiere aliar con la iglesia. A ver, no hay que olvidar que Estados Unidos tiene casi 100 millones de católicos, no es poquita cosa, ¿no? Sí, ¿no? Y que no suena raro esto que se está comentando. No, aún así, yo no pienso que vaya a ser ninguno de los norteamericanos, pero bueno, Tú nunca se sabe. personalmente, ¿quién crees que pudiera llegar a ser? Yo pienso que va a ser Peter Torkelson. Monseñor Torkelson está ahí, te digo, desde hace dos cónclaves. Es muy importante, es muy famoso, tiene una carrera política consolidada dentro de la iglesia. Pues es africano, es de raza negra, es progresista sin ser exagerado. O sea, es, es, es un tipo muy carismático también. O sea, en fin, yo creo que es un personaje maravilloso, por todo absolutamente, pero más allá de que pueda representar minorías por lo de África, por lo de etcétera, no, es que además es un tipo pues con carrera sólida, porque a ver, finalmente estos son los políticos de la iglesia, ¿no? Y es un hombre con una carrera sólida en la iglesia y que se ha destacado por ser bastante abierto, bastante dialogante, eh, y la iglesia reiteraría el mensaje de sí, sí nos estamos transformando como parecía con el Papa Francisco. Bueno, pues te vengo a decir que sí, sí estamos en un proceso de renovación. Si eligen a uno de los conservadores, es decirte, esto fue un error del Papa anterior. No sé si se van a aventar ese tirito. ¿Quién sabe? Oye, dime una cosa, esto del cónclave es interesante, es morboso, es ver por qué los encierran, por qué les quitan la comunicación, por qué nadie se entera, por el humo blanco, el humo negro, por la algarabía que hay en la Plaza de San Pedro, por la cantidad, los miles y miles y miles de gente que llegan a Roma, por el Camarlengo, por el Habemus Papa, por el nombre que escogen. Todo esto a ti personalmente te llama la atención, te atrae verlo, disfrutarlo o por lo menos ser testigo. Sí, por supuesto. A ver, a mí me encanta estudiar historia, filosofía, religiones, culturas, tradiciones, misticismos, todos, ¿no? Pero es que solo la Iglesia Católica como religión tiene y conserva este tipo de rituales. A mí los rituales me encantan, porque todos los rituales son simbólicos, no solo son cosas que se les fueron ocurriendo, ¿no? A ver, solo los masones son así de ritualistas y simbólicos como la Iglesia Católica y también por eso me encantan, ¿no? Porque, a ver, el manejo simbólico es
de los niveles más profundos y hermosos a los que puedes llevar a tu mente. Entonces, claro, detrás de todo esto que se está haciendo, hay una serie de rituales, son de significados muy profundos. Claro, que no entiende prácticamente nadie en la comunidad católica y que aquellos que los llevan a cabo ni siquiera sé qué tanto se los crean, pero a mí me parecen muy lindos. Es, es hacer algo que hoy en día se ve pasado de moda, hay quien diría que hasta fascista, pero es darle solemnidad a ciertas cosas. Y creo que algo muy importante en la vida del individuo humano es precisamente tener espacios, momentos, lugares y personas solemnes, porque lo solemne es un estado mental que se junta con la devoción y te lleva a unos lugares, mentalmente hablando, hermosos, ¿no? Para eso sirven los rituales. Es como el ritual mismo que es la iglesia, la misa católica, que todos los días se lleva a cabo la misa católica. Estoy seguro que el católico promedio está ahí y no está entendiendo muy bien y repite algo que lleva haciendo toda su vida. Cuando cada parte de la liturgia católica está llena de simbolismos. Si a uno le explicaran los simbolismos, podría disfrutar esa liturgia. A ver, tú dirías, ay, es domingo, en lugar de, ay, hay que ir a misa, dirías, ¿qué onda? Ya vámonos a misa. Si tú entiendes, o sea, cuando uno entiende esta profundidad del ritual que sea, el ritual se convierte en algo hermoso, porque es algo que lleva a tu mente a morar en un estado sublime, diferente a como mora de manera normal, ¿no? Entonces me parece que es muy importante. A ver, es lo que pasa, por ejemplo, con la realeza. ¿Qué pasa cuando la realeza del siglo XX, no digo que hagan mal, pero a ver, ¿qué hace real a una persona real? Pues que tú te lo creas, ¿no? Pues todos somos iguales, la sangre azul no existe. ¿Qué convierte al monarca en una persona real? Bueno, pues que los demás lo ven así. Y claro, los monarcas llevan a cabo protocolos, ropajes simbólicos, en fin, hacen muchas cosas que los revisten de esa realeza. Los protocolos de los monarcas son importantes. Y claro, antes un rey solo se casaba con una princesa. Solo te casas con una persona de sangre real y solo así tienes personas de sangre real. De pronto viene este tema de no, ahora los reyes se empiezan a casar con plebeyos. Y uno diría, bueno, es que es el siglo XX. Sabemos que eso del plebeyo y el noble es absurdo. Sí, pero si la propia persona real deja de revestirse a sí misma de los símbolos y protocolos que la hacen ser esa persona real, se está dando un pie, se está haciendo el... Piensa en el Papa Benedicto. Tuvo la gran desgracia de ser el Papa después de Juan Pablo II. A ver, digo, hoy en día sabemos muchas cosas terribles de Juan Pablo II, pero vamos a la parte hermosa de Juan Pablo II, que también la tiene como todos los seres humanos, pero el nivel de carisma, o sea, el carisma de Juan Pablo II era una cosa fuera de serie, ¿no? Y de pronto está Benedicto. Claro, Juan Pablo II con su carisma podía hacer prácticamente lo que se le diera la gana. En general, y sobre todo cuando viajaba por el mundo, se vestía de la forma más sencilla, solamente con con toga y solideo blanco, todo. Y de pronto está Benedicto. Y Benedicto sabe que no es, pues vaya, nada que ver, que no tiene, vaya, que Juan Pablo II en una uña tiene más carisma que él en todo su ser, no tiene nada que hacer. Pero lo último que pretendió Benedicto fue competir con Juan Pablo II en carisma. ¿Qué empezó a hacer Benedicto XVI? Dijo, a ver, vámonos a la institución. Entonces, Benedicto no se presentaba vestido de blanco como Juan Pablo II, Benedicto XVI se presentaba con el ropaje imperial, ¿no? O sea, con las ropas dicen por ahí, ya sabes, se dice que el hábito no hace al monje. A ver, no es cierto. El hábito es lo único que hace monje al monje. Entonces, claro, cuando el Papa se viste con toda la parafernalia, te está dejando una cosa muy clara. El mensaje que te dice es, no soy Benedicto XVI, no soy Joseph Ratzinger, soy el Papa. El Papa como figura, como investidura, como institución. Te da igual quién sea y mi trabajo no es caerte bien ni ser carismático. Soy el Papa y aquí están todos los rituales y símbolos y vestuarios que lo demuestran. La iglesia es muy leal a sus protocolos. Por esto mismo, porque si la iglesia se quita a sí mismo estos protocolos, estos misterios, estos símbolos, estos rituales, la iglesia se desacraliza, como las personas reales han desrealizado, ¿no? Pues la verdad es que es un placer platicar contigo, Juan Miguel. Te deseamos toda la suerte del mundo en el proyecto en el que estás metido ahora. Esperamos pronto que estés acá promoviéndolo. Y gracias por platicar, por estar y por apasionarnos siempre de los temas que pones en la mesa radiofónicamente hablando. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Jesse. Y pues a partir del 5 de mayo estamos ahí nuevamente para cualquier otro temita. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con este programa.